Vamos directamente a la palabra del Señor en esta mañana. El Señor nos dio la bienvenida desde que llegamos en la mañana a este lugar. Antes que nosotros llegásemos aquí, Él ya nos estaba esperando. Y es importante aprovechar el tiempo para adorarle al Señor. Le hemos adorado por medio de la alabanza, de la siembra, las ofrendas y toda dádiva que usted ha traído para la gloria del Señor. Ahora el Señor también nos quiere bendecir por medio de su palabra. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Vamos a dar lectura a la porción de esta palabra del Señor. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, pedimos revelación de tu palabra en todo tiempo. Y rogamos hoy al Espíritu Santo que esté dando ese entendimiento a cada corazón, Señor. Y asimismo la sabiduría para poder aplicar todo entendimiento y conocimiento a nuestros corazones, para vivir según y conforme tu palabra, Señor, que es tu voluntad. Que tú bendigas toda vida, Señor, que tiene la dicha de amanecer con la vida y sobre todo de adorarte hoy. Bendecimos a todos aquellos que pueden mirarnos y escucharnos a través de este medio, Señor. Bendícelos, guárdalos, y que sean prosperados en esa riqueza espiritual, Señor, que da el gozo aún en medio de las tribulaciones y de toda persecución. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea encarnada en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es importante que la iglesia de Cristo sea una iglesia balanceada. Cuando hay un balance de las cosas de la palabra de Dios, pues eso habla de una iglesia, de un cristiano que verdaderamente está siendo nutrido por todos los elementos espirituales, en este caso de la palabra de Dios. Y hemos estado hablando estos domingos de la importancia de la escatología. ¿Qué es la escatología? Habla sobre el futuro, sobre el día del mañana. ¿Qué es que viene? ¿Qué estará pasando en los días postreros? ¿Qué es lo que está en puerta? Y es importante que el cristiano, que la iglesia del Señor tenga conocimiento de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que cuando
conocemos y nos damos cuenta de todas estas cosas, vamos a procurar todos los días a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy claro que dice que sin santidad nadie le verá al Señor. Aquellos que no son salvos simplemente se quedarán a sufrir las consecuencias, el juicio de Dios que habla la Biblia, que vendrá en días futuros, una vez que la iglesia sea levantada. Decía un gran reformador del siglo pasado que muchas veces andamos buscando un avivamiento espiritual, experiencias espirituales, pero él decía que antes de buscar un mover espiritual en nuestras vidas, es necesario que haya un movimiento teológico de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios, dice, que la que nos da el avivamiento. Por medio de las escrituras, la iglesia, el cristiano, puede tener el gozo, puede caminar en el gozo. En otras palabras, en conclusión a esto, o sea, no es necesario que yo busque otras cosas antes que debo buscar la palabra de Dios, buscar llenarme de ellas. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que la palabra, la escritura, es espíritu y es vida. Y si no hay escritura, si no hay palabra de mí, entonces no puede haber un avivamiento espiritual, porque el avivamiento espiritual viene a través del avivamiento teológico, de la escritura, de la doctrina, del evangelio. Y por eso es importante que la iglesia sea una iglesia nutrida, balanceada en todos los aspectos espirituales, conocer las doctrinas fundamentales de acuerdo a la voluntad soberana del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, el juicio del gran trono blanco. Si usted ha seguido la secuencia de lo que hemos estado hablando, de lo que estará aconteciendo, que el inicio es del arrebatamiento de la iglesia, luego ¿qué vendrá después del arrebatamiento de la iglesia? Lo hemos estado hablando. Y si alguien tiene alguna duda, bueno, vaya nuevamente a las predicaciones que están ahí, para que vayamos entendiendo aún mejor, porque cada vez que la escuchamos, entendemos aún cosas mayores todavía. La Biblia dice que la humanidad debe saber que habrá un juicio final. Y la humanidad, tal vez no totalmente, pero hay un gran porcentaje que sabe que habrá un juicio final y que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahora, habrá un juicio final de Dios, sin excepción, para toda la humanidad. Y después de este evento, la Biblia dice que nunca más existirá la necesidad de una prueba y que Dios nunca más se verá en la necesidad de actuar como juez. Será el último juicio. La invitación de Dios aún está abierta para todo el que desea o el que quiere venir a Él. Y la pregunta de esta mañana para usted, tal vez que no ha sido salvo todavía, la pregunta es, tal vez, ¿qué debo hacer? La misma Biblia dice que lo importante aquí es reconocer que usted es un pecador perdido y que por más que usted ha buscado, ha tocado puertas en diferentes lugares, pero no ha podido cambiar, porque el cambio solamente lo da el Espíritu Santo en el corazón, y el Espíritu Santo es enviado por el Señor. Y la clave aquí es reconocer que usted es un pecador perdido y que hoy más que nunca usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. El día domingo hablamos la segunda parte del reino milenial. Pero después del reino milenial, ¿qué habrá? Decíamos que habrá el gran juicio del gran trono blanco, donde Cristo juzgará a los muertos incrédulos. ¿Quiénes son los muertos incrédulos? Aquellos que murieron
rechazando a Cristo en su corazón. Ellos serán juzgados en el gran trono blanco. Ahora, y la pregunta muy importante, ¿cómo será este juicio del gran trono blanco? Lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, el Señor nos relata, dice el 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Ahora haré mención de lo siguiente. Para este tiempo, para en esos momentos, la Biblia dice que el diablo, su hijo de perdición y su falso profeta ya son definitivamente historia. Es decir, el diablo ya fue juzgado, ya está ejecutada su sentencia. ¿Dónde lo vemos? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y ahora queda juzgar a los hombres que no participaron en la primera resurrección. Más adelante, si el Señor me lo indica, vamos a hablar de las cuántas resurrecciones hay después que Cristo resucitó, para llevarnos a entender qué entendemos por la primera resurrección y cuál es la segunda resurrección. Es muy importante conocer esto. Ahora dice que esta escena final del juicio cierra el milenio y marcará el comienzo de la eternidad. También esto, cuando Dios me lo indique, vamos a hablar de esto, de la eternidad. ¿Cómo es la eternidad? ¿Cómo será la eternidad? ¿Cómo dice la Biblia que será? Y la pregunta es, ¿para quién es este juicio del gran trono blanco? Decíamos, es para los impíos muertos, aquellos que murieron sin Cristo en el corazón. Un gran trono blanco describe la más grande de los juicios que jamás haya tenido la historia. Y el blanco aquí representa la pureza y la justicia divina que caracteriza las decisiones de Dios, donde no habrá mochada, como decimos acá en México. No habrá nada de eso. Todo será justicia. Juan dice que vio un trono de juicio y que ese trono es grande, donde todos los pecados de la historia serán ante él, estarán ante él. Dice que es blanco porque representa la santidad inmutable de Dios. Dios no cambia. Él dijo que habrá un juicio final y lo habrá. Él no hace acepción de personas. Que porque seas hijo de pastor o porque naciste en la cuna del evangelio, pero el evangelio nunca nació en ti, serás juzgado. Dice que el cielo y la tierra huyen, que el pecador perdido no tiene dónde esconderse, y el juez que estará en ese gran trono blanco es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23 se lee así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ahora quiero decir lo siguiente: hoy Jesucristo es el Salvador del mundo, donde todo pecador que se arrepiente, reconoce que es un pecador, puede venir al Señor si el Señor lo trae. Y el Señor lo perdona y lo salva, porque en este tiempo Cristo es nuestro Salvador, el abogado. Pero en aquel día del gran juicio, del gran trono blanco, será el juez justo. Dice Apocalipsis 12
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 15, nos dice, nos informa de cómo se estará llevando ese juicio. Ahora, algo muy importante. ¿Qué libros intervienen en ese juicio final? ¿Qué libros son los que serán abiertos en el gran trono blanco? Son 3 libros. El primer libro que estará ahí abierto es la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 48. Se lee así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La pregunta, ¿quién le juzgará? Sigo leyendo. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. El evangelio que se está predicando en estos tiempos es la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia. Y todos aquellos que han estado rechazando, aquellos muertos que ya están muertos y murieron rechazando la Biblia, la palabra de Dios, dice que la Biblia los juzgará también. Es decir, la misma palabra que los pecadores oyen y rechazan hoy, les va a juzgar en el día final. El segundo libro que será abierto es el libro de la vida. El libro de la vida contiene el nombre de todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Alabado sea el Señor, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice, si el nombre de una persona no se halla en el libro de la vida, ¿qué va a suceder? Dice, arrojarán a esa persona, ¿a dónde? Al infierno. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es una realidad de las cosas que van a suceder. ¿Estará bien? Donde también otro libro, que es el tercer libro, estará presente ahí, que es el libro de las obras de las personas. Dios es un Dios que es juez justo y recto. Y Dios conserva un registro de las obras que toda la humanidad hace. Y conforme ese libro de las obras, dice que castigará a cada uno con justicia. Ahora quiero ser muy claro en esto. Los que conocieron la verdad, pero deliberadamente la desobedecieron, serán castigados con mayor rigor de los que no conocieron la verdad. Ahora, la pregunta que sale, ¿entonces puedo ser salvo por las obras? No. La Biblia dice que la salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Pero por ende, cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo mismo nos lleva a hacer buenas obras. Ahora, decíamos que serán castigados con mayor rigor de aquellos que conocieron la verdad, pero que deliberadamente la desobedecieron, serán atormentados, castigados con mayor rigor. Puedo mencionar aquellos que dieron un pasón por una congregación cristiana, que sirvieron en un ministerio, pero que ahora siguen en la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos, pero conocieron la verdad. Eso, si no se arrepienten, eso si no carburan, serán castigados con mayor rigor.
Mateo capítulo 11, en el versículo 20 al versículo 24, dice la palabra del Señor así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido. Escuche bien, Jesús hizo muchos milagros, pero no se arrepintieron. ¿Por qué razón? Porque los milagros no significa que porque alguien vea multitudes de milagros, alguien va a creer al evangelio para ser salvo. Diciendo: ay de ti, Corazín, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué razón? Porque cuánta gente ha desfilado en iglesias cristianas profesando ser salvo, pero que no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque otra vez usted lo ve en el mundo como si nada. Ahora actuando peor que antes de conocer la verdad. ¿Salvan las obras? No. Las buenas obras no salvan a los pecadores. Pero la Biblia dice que Dios juzgará sus obras y los castigará justamente en el infierno. Y no habrá oportunidad para que los pecadores discutan su caso. Cuando los libros se abran y se revelen los hechos, esos pecadores quedarán sin palabras ante Cristo. Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora es muy importante saber con exactitud el significado de este versículo. Cuando Dios dio la ley a Israel, Dios estaba usando a Israel como una muestra de la raza humana. Y se evidenció que Israel era un fracaso. Y que a todo corazón aplicó esta evidencia, es decir, a toda la humanidad, de que la humanidad también es un fracaso. Y luego explica que lo mismo que sucede como cuando un inspector de salubridad toma un tubo para hacer un ensayo, sacar una muestra del agua del pozo, y al hacer ese estudio, esa muestra, arroja que está contaminada esa agua. ¿Qué es lo que declara el experto de salubridad? Declara que todo el pozo está contaminado. Ahora bien, esto es precisamente lo que Pablo explica aquí, que la ley dice, para los que están bajo la ley, hablando del pueblo de Israel, dice: a fin de que toda boca se cierre y todo el mundo, es decir, tanto judíos y gentiles, sean declarados culpables bajo el juicio de Dios. Esto nos dice
que toda la humanidad es culpable y por lo tanto todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, muere sin Cristo en el corazón, será juzgado en el gran trono blanco. Y si no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Amigo, Dios no pesará al bueno contra el malo, sino que sentenciará a condenación a todo pecador perdido. Por lo tanto, los que participaron en la segunda resurrección deberán enfrentar la segunda muerte. Y la pregunta aquí, ¿cuál es la segunda muerte aquí de lo que la Biblia habla? Es el infierno eterno, donde día y noche habrá un tormento, un fuego que nunca se apagará. Hoy a muchos se les hace fácil. Ay, pues todos cabemos en el infierno. Yo no voy al infierno, yo voy con Cristo. Sí, en el infierno muchos caben y hay suficiente espacio. Y por esta razón Satanás, él no quiere irse solo. Él está trabajando en las mentes del ser humano, porque Satanás trabaja en la mente. Te manda pensamientos. No creas a lo que te dicen esos aleluyas. No crean, porque él no quiere irse solo. Pero dice el Señor que después del milenio Cristo juzgará a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. 1 Timoteo 2:5 se lee así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino a la salvación. Es la razón de la necesidad de orar por los perdidos. Escuche bien, hay una gran necesidad de orar por los perdidos. Y esto es muy importante. La oración por las almas perdidas es necesario que la iglesia lo practique todos los días. ¿Para qué? Para que el perdido lleguen a conocer al único Dios verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y esto se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto. El pecador tiene un conflicto ante Dios y es necesario que ese pecador se reconcilie con el Señor, arrepintiendo de sus pecados, abandonándolos, y aceptar a Cristo para ratificar un pacto. El único que hace pacto es Dios con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Eso lo dice la Escritura. Cuando Noé, ¿quién fue el que hizo el pacto con Noé? ¿Fue Dios o fue Noé? Fue Dios con Noé. Y es el único que puede hacer pacto. Y Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Cristo es el juez final de todos. Y los que no depositen su confianza en Él como Señor y Salvador, no podrán escapar de ese gran juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, escribe lo siguiente, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Ahora Pablo declara que durante muchos siglos, Lucas declara que durante muchos siglos Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia de los gentiles. Pero ahora que ha venido la revelación del Evangelio, que la Biblia está ahora en tus manos, te manda como hombre, como mujer, en todo lugar donde te encuentres, que te arrepientas. Esto es, que se den la media vuelta. Dice el versículo 1, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, este mensaje es un mensaje urgente. Hace años, cuando aún se usaba el telégrafo o la carta por correos, que no estaba tan avanzada la tecnología, si querías que tu mensaje llegara lo más pronto posible, se ponía ahí urgentemente y le daban prioridad a entregar esa carta o ese telégrafo o ese telegrama. Lo mismo, el mensaje del Evangelio de Cristo es urgente que la iglesia lo esté predicando, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por el Señor Jesucristo, aquel varón a quien designó. Apocalipsis 20, que hemos leído, del versículo 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este mensaje describe la sentencia final de los perdidos, y es el pasaje más importante de toda la Biblia según los teólogos, y es conocido por lo general como el juicio del gran trono blanco, y es la última escena de una sala de justicia que se llevará a cabo. Ahora, después de esto, nunca habrá un juicio, y Dios nunca más tendrá que actuar como juez, y los acusados, todos los inconversos que alguna vez hayan vivido, resucitarán para afrontar un juicio como jamás ha habido ningún otro en toda la historia. En ese juicio no se debatirá su culpabilidad ni su inocencia. ¿Por qué? Habrá un fiscal, pero no habrá un defensor. No habrá un abogado que le defienda. Hoy Jesús es el abogado de su alma, pero cuando alguien muera, si mueres sin Cristo, no tendrás escapatoria de que te defienda en ese juicio final. Habrá no habrá una impugnación ni contrainterrogatorio, no habrá nada.
Habrá un juez totalmente incompasivo y no habrá jurado. Tampoco habrá apelación a la sentencia que él pronuncie. Aquí el culpable será castigado eternamente sin posibilidad de libertad condicional, a que salgas toda la semana, estés en tu casa, en la calle, en el trabajo, luego cada sábado regreses a la cárcel a firmar. No. Esa es una cárcel de donde no hay escapatoria alguna. Abraham le dijo al hombre rico, cuando aquel clamó: Padre Abraham, manda a tu hijo Lázaro para que moje con su dedo mi lengua. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Abraham? Hay una gran cima que nos divide, donde los que están abajo no pueden subir y los que están arriba pueden bajar. En vida en la tierra recibiste bienes, riquezas, te deleitaste. Lázaro solo recibió enfermedades. Ahora Lázaro es consolado y tú atormentado. Amigo, ahí no habrá escapatoria. Es una cárcel que tiene más de 4 candados, como dijo la canción, sellada. Ahora, podemos ver que el lenguaje de Apocalipsis 20, del 11 al 15, es claro y severo y sin adornos. No hay pasión, no hay compasión. Muchas iglesias no hablan del infierno porque dicen que vamos a ofender al pecador. No hablan del juicio porque no quieren espantar a la gente, a la iglesia. Entonces, ¿qué vas a hablar? La escena es suficientemente aterradora, descrita por el apóstol Juan, donde está registrando esta visión que sin duda Juan se estremeció al describir la condenación al castigo eterno de todos los malos. Desde la caída, Satanás, que es el padre de mentira, él ha intentado engañar a las personas sobre la realidad del juicio venidero. Ha hecho todo lo posible para convencer a las personas de que no habrá un tribunal final. Satanás ha engañado a los pecadores y les ha hecho creer que ellos pueden vivir como mejor les plazca, sin temor a tener que dar cuentas o a un castigo futuro. Satanás le dijo a Eva: no moriréis, expresando de esta forma su engaño con relación al juicio sobre el pecado. Y Eva se creyó, fue engañada. Ahora, ¿cuáles son los principales medios de engaños que usa Satanás? Uno de ellos es el ateísmo, en particular la teoría atea de la evolución. Que usted viene del chango. ¿Usted viene del chango, hermano? No, ¿verdad? ¿Quién viene del chango? La Biblia dice que somos creados del polvo de la tierra, que Dios hizo al hombre con la tierra, y una vez que estaba hecho, le sopló y le dio espíritu para que viviera. Pero el ateísmo es una religión satánica que ha envuelto a mucha gente.
la falsa religión y la negación que hace el ateísmo de la existencia de Dios, trata de decir que no hay un juez moral a quien las personas tengan que dar cuentas después que mueran. Dicen, no, tú gózala, hombre, tú emborráchate, drógate. Al fin, mira, muere haciendo lo que más te gusta. ¿Y cuánta gente está haciendo eso? ¿Por qué? Está siendo engañado por las mentiras de Satanás. De todos modos, te mueres y ya ahí termina todo. No, mire, escuche bien esto, y lo digo con todo respeto. Dios, el espíritu y el alma que nos dio, es diferente al alma, o más bien al espíritu que le dio un animal. Un animal, sí, muere y hasta ahí termina. Hasta ahí se acabó. Pero el ser humano no. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene un alma eterna que nunca muere. Mas ellos erróneamente creen que son libres para pecar como les plazca y luego simplemente dicen, dejan de existir. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Vamos a comprobarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Veamos lo que dice el Señor. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Para quién es el juicio? Dios no va a juzgar a un perro. No, Dios va a juzgar a un ser humano que tiene una alma eterna que nunca muere. Dice que el Dios vivo y verdadero es el supremo juez del universo. Por lo tanto, el juicio que hará contra los incrédulos será justo. ¿Por qué razón? Porque Él es justo. Deuteronomio 32:4. Mire lo que la palabra dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Todo lo que Él hace es correcto. Job, capítulo 37, hablando de la justicia de Dios. Versículo 23 y 24 de Job 37. Aquí hace la siguiente declaración de Dios y dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Versículo 24. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Esto es lo que declara Job. Entonces, Dios no puede dejar de ser justo. ¿Por qué razón? Porque la perfección absolutamente santa de su naturaleza no le permite hacer otra cosa que lo que es correcto. Por lo tanto, la voluntad de Dios es la norma suprema de justicia y equidad, y Él hará nada más solo lo que es justo, lo que es recto y lo que es verdadero, y nada fuera de Él lo obligará a actuar con justicia. Y la razón es porque la justicia es su propia naturaleza. Así es que nadie va a escapar de la justicia de Dios. Así que todos los actos de Dios hacia las personas son perfectamente justos. Los pecadores han agraviado muchas veces la justicia de Dios, aunque la justicia de Dios nunca los ha agraviado a ellos, ni lo podrá hacer nunca.
quiero dar la siguiente conclusión. Nadie en el juicio ante el gran trono blanco tendrá el más mínimo fundamento para quejarse de su sentencia. Es decir, es que Señor, es que yo, pues sí, yo fui. No. Los 3 libros que serán abiertos ahí te juzgarán de todo lo que fuiste. Hermanos, dice que nadie va a poder escudarse. Por lo tanto, los que rechazaron, los que siguen rechazando la gracia y la misericordia de Dios en esta vida, inevitablemente enfrentarán su justicia en la vida venidera. Dios dijo a Israel en el Salmo 81:11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, lo despreció. Así sucesivamente hoy sigue lo mismo. Muchos no quieren oír la voz de Dios, quieren oír otras cosas, quieren tener experiencias espirituales, pero no quieren oír la palabra, porque la palabra confronta, la palabra redarguye. Ellos quieren tener experiencias espirituales, sentirse motivados, pero mi pueblo no oyó mi voz. Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Luego Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los pecadores abatidos experimentarán la justicia de Dios en el juicio del gran trono blanco. Este sencillo pero poderoso versículo describe la realidad terrible del veredicto y la sentencia final sobre los pecadores. He dado la conclusión, pero ahora quiero terminar con lo siguiente. Los libros serán abiertos. Jesús describió esta escena como la resurrección de condenación. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y de este juicio el apóstol Pablo escribió en Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Juan vio algo más importante que el trono. Era la visión del que estaba sentado en él. Y el juez que estaba sentado en el trono es nada menos que el Dios todopoderoso y eterno descrito en la escena del gran trono blanco. Y quiero dar lectura solamente al Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Y dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad
existen y fueron creadas. En lo particular, anhelo que el Señor venga pronto por su iglesia. Pero también mi responsabilidad es todos los días estar intercediendo por el perdido, por el pecador. Estar diciendo: Señor, salva uno más para Cristo, salva uno más. Y que esa sea nuestra oración todos los días. Pero mi consejo principal es este: empieza a predicar primeramente en tu casa. Empieza a animar a los tuyos. Porque no puede ser posible que yo salga a invitar a otros mientras que en mi casa mi hijo está perdido, mi nieto está perdido, mi esposa está perdida, su esposo está perdido. Comience por su casa. Hablémosles ya no con palabras a ellos, porque las palabras han sobrado. Hablémosles con nuestro testimonio, llevando a cabo el carácter como el hombre, el sacerdote de la casa. Porque al final nosotros también daremos cuenta de ellos, de nuestros hijos, si nosotros no les estorbamos, si nosotros no les invitamos, si nosotros no les predicamos. Y salimos a la calle a hablarles a otros. Eso es bueno, es bueno. Jesús enseñó, dijo: antes de salir a otros lugares, empiecen en Jerusalén a hablarles a ellos, a los de la casa. Así nosotros, Padre, te honramos, te damos la honra y te damos la gloria. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Declaramos lo que tu palabra ya declaró: que tú eres 3 veces santo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te honramos, Señor. Ten misericordia de aquellos que aún no han llegado a tus plantas para ser salvos. Intercedemos por toda alma, Señor, que necesita la salvación, porque el tiempo está cerca. En cualquier momento el arrebatamiento viene y vendrán cosas terribles, y al final vendrá el gran juicio final. Y pedimos, Señor, por aquellas almas. Pedimos por nuestros hijos, aquellos que no son salvos, pero que es nuestra responsabilidad hablarles, estorbarles, Señor. Pero que yo primero tengo que dar el paso para que ellos puedan mirar en mí el amor que realmente tengo por ti, Señor, y que puedo honrarte a través de mis actos, que puedo proclamar tu grandeza, tu poder y tu gracia a través de mi obediencia, primeramente yo hacia ti. Y que al ver eso, ellos en mí puedan imitarme, Señor. Y para aquel día yo no tenga nada que ver con la condenación de ellos, pero que yo, como familia, como sacerdote de mi casa, siempre viví en santidad
en fe y en amor, amándote a ti y al prójimo, velando por ellos. Que así sea, Señor. Te lo ruego, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Danos realmente esa pasión. Danos esa pasión, Señor. Ese amor de predicarle primeramente a los de casa, Señor. A ellos, Señor. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Si usted tiene un hijo y tal vez dice, ya no puedo con él, ya no sé qué hacer. Yo quiero aplicarle lo que dice solamente la palabra de Dios, porque es la que tiene poder y es vida. Y es Dios hablando a través de ella. Y el consejo de Dios es este. Dios está de tu lado. Dios está de tu parte. Poderoso es el que está contigo, que el que está en el mundo destruyendo hasta ahorita a tu hijo. Pero la encomienda y el consejo de Dios es: no ceses de interceder por él. No ceses de clamar a tu Señor. Clama a él todos los días. Sé como esa viuda que no cesó, día y noche cesaba, oraba pidiendo justicia a un juez injusto. Y sin embargo, siendo un juez injusto, le hizo justicia a esa mujer. ¿Cuánto más tu Dios, nuestro Dios, que es un Dios justo, amoroso, que Él sufrió el dolor al ver crucificado a su Hijo? Siente y entiende el dolor como padre, como madre, al ver a tu hijo en las garras del vicio y del alcohol. Pero la solución está en tus manos, dice el Señor. Dobla tus rodillas, no ceses de orar. Y la palabra es fiel. Dice que Él oye al que se humilla. Humíllate ante el Señor y dile: Señor, yo no puedo, ayúdame, y Él lo hará. Pero sé humilde. Sé humilde, no trates de cambiar a otros. Cambia tú primero, para que los de tu casa vean en ti a Cristo por medio de tus actos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.